Buenas noches, continuamos con nuestro estudio de ocultismo práctico. Vamos por la página 15 en el PDF, Insinuaciones prácticas para la vida diaria, el capítulo 4. Adelante, Enrique, y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Una cordial bienvenida a todos, como siempre, a quienes por primera vez están con nosotros. Estamos analizando, llamémosle estudiando, el libro de ocultismo práctico en la primera hora de las dos que consta esta sesión, y en la segunda parte, en la segunda hora, hablamos y analizamos el contenido del libro La clave de la teosofía. Ambos son de la señora Blavatsky. Y bienvenidos nuevamente. Bien, si nos haces favor de compartir pantalla, por favor. Bien, antes de iniciar el análisis del texto, vamos a cerrar nuestros ojos. Siguen mentalmente cada una de las palabras, cada una de las frases que voy a pronunciar. Es la oración de unidad. Y dice así: oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Que así sea. Bien. El texto dice: que cada cual aspire a la pureza y se esfuerce en alcanzarla por el recto camino cuya primera etapa es la pureza de corazón. En este sentido, refiriéndonos a este texto, es necesario entender que el proceso de autopurificación no es tarea de un instante, ni de unos meses, sino de años. Aún más, se extiende sobre una serie de vidas. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora tendrá su repercusión quizá en esta misma vida. En muchos casos podemos verificar cómo vamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y desde luego nuestra manera de actuar. Pero en tratándose de la purificación, eso es un proceso mucho mayor, mucho más largo, y desde luego que involucra una serie de vidas, porque lo que somos ahora es el resultado de vidas anteriores por las que hemos estado desarrollando nuestro intelecto, nuestra intuición, nuestra esfera moral, emocional, todo incluido. Entonces, pareciera que esto puede ser un poco cansado, y sí lo es. Sin embargo, vale la pena siempre porque se trata de nuestra propia evolución. Nadie va a evolucionar por nosotros. Somos nosotros mismos los que debemos ocuparnos de ello. Este panorama parece desolador. Intentar sinceramente alcanzar la pureza, esforzándose por eliminar malos pensamientos, deseos egoístas y acciones equivocadas sin un resultado favorable, desalienta a los hombres de carácter débil, de voluntad intermitente y falta de convicción en lo que pretende. Sin embargo, si fija su pensamiento y su voluntad en la importancia que tiene el valor de la pureza, buscará manifestarla a través del amor terrenal, sirviendo desinteresadamente en toda oportunidad que se le presente. En este sentido, vale la pena recordar las reglas del ócuple sendero. Solamente las voy a mencionar y cada uno de nosotros puede investigar un poco más a fondo sobre qué hablan exactamente
ya un poco más desarrollado el tema de cada una de las nobles, es decir, de la cuarta noble verdad, donde está implícito el óctuple sendero. Ahí se dan las reglas, vamos a decir. Entonces, lo primero es recto conocimiento. El conocimiento, obviamente, que es importante para emprender cualquier tarea, para poder realizar cualquier acción, cualquier actividad en la vida, requerimos de conocer qué es lo que vamos a hacer, tener ese conocimiento para poder aprovechar y sacar lo mejor que podamos de esa situación. Entonces, es saber, en este caso, del óctuple sendero, se recomienda que se conozca el sentido de las cuatro nobles verdades, es decir, todas las que se refieren al sufrimiento, desde su origen, desde la posibilidad de terminar y cómo terminar con ese sufrimiento. Es necesario. Una vez conociendo eso, teniendo ese conocimiento, ya el hombre, desde luego que se hace mayormente responsable y empieza a caminar en el sendero de la vida de una manera más apropiada, sin tener que estar peleando ni con la vida ni consigo mismo. Bien. Luego, el número 2 es recta intención, es decir, solo buscar el bien de los demás. Eso es la recta intención. No pedir como se pide a veces en las oraciones o en las invocaciones. Pedir por uno mismo es egoísmo. Entonces debemos pedir siempre por los demás y desde luego que en las acciones que realicemos o en los deseos que tengamos de ayudar, pues obviamente que eso es para los demás, no para nosotros. Finalmente, debemos estar entendidos, pero no por eso vamos a buscarlo, sino que hay que hacerlo sin estar pensando en esa recompensa. Simplemente hay que hacerlo porque es nuestro deseo hacerlo por el bien mismo, no el bien para nosotros, sino para los demás. Luego, recta palabra. No mentir y evitar la maledicencia. Bien, en términos generales a los latinos y sobre todo a los mexicanos se nos da mucho la maledicencia, el doble sentido en las frases, en las palabras y todo esto. Entonces eso debemos erradicarlo de nuestro entorno, de nuestro lenguaje. De esa manera vamos purificando. A veces se piensa que de acuerdo a cómo una persona se expresa, es la calidad de persona que es. Esto no es necesariamente cierto, pero sí el comportarse adecuadamente frente a los demás con la utilización del vocabulario correcto es lo mejor, desde luego, y de esa manera no estamos invocando esas vibraciones que producen las malas palabras, porque las palabras están cargadas de una energía, ya sea que estén escritas o ya que sean verbalizadas, como quiera que sea, tienen una energía, tienen una carga energética que afecta para bien o para mal. Entonces es necesario que pongamos atención en ese sentido también con respecto a cómo utilizamos nuestro lenguaje. Bien, recta acción, es decir, servir y ayudar sin esperar recompensa. Eso es algo que poco a poco se nos va dando, porque percibe uno dentro de uno mismo la intención de dar, solamente dar, no estar esperando una recompensa, una respuesta favorable, ni siquiera que nos den las gracias. A veces nos molestamos porque después de hacer algo por alguien, alguna buena acción, la otra persona, la tercera persona, no da las gracias. Y entonces hay quienes se molestan diciendo, no vale la pena ayudar a los demás porque no son agradecidos, ni siquiera dan las gracias por lo que reciben. Y eso no debemos hacerlo nosotros como estudiantes de teosofía. Debemos desarraigar de nuestra personalidad
esa intención de querer que por todo se nos agradezca. El que quiera servir lo hará sin deseo de recompensa, porque si no se hace de esa manera, entonces se está cayendo en el terrible sentimiento del egoísmo, y eso no nos ayuda a avanzar, sino que nos sume en el sufrimiento, en el dolor, en la pena, en el desasosiego. Es menester entonces dar sin esperar nada a cambio. Recta forma de vida es la otra, es decir, ser honesto en todas las acciones. Sé que estamos a prueba a cada paso en la vida. Si ponemos atención, nos daremos cuenta de que a cada paso estamos a prueba con respecto a la honestidad. Tanto si hacemos una promesa y la cumplimos o no la cumplimos, como en cuanto a lo que se refiere a la relación que tenemos con los demás. Si somos auténticos, si no estamos falseando nuestra manera de presentarnos frente a los demás, entonces estaríamos actuando honestamente, ¿verdad? Eso desde luego incluye la veracidad de la palabra o de las acciones y que concuerden con lo que estamos proponiendo hacer. Bien, recto esfuerzo. Entregar lo mejor de sí mismo. Es decir, no basta solamente con hacer un esfuerzo o en la medida que sea, que tengamos la intención y que realicemos la acción correspondiente de dar a los demás algo de nuestra energía, sea en el nivel más bajo o en el nivel más elevado de esfuerzo, como quiera que sea, que esa acción sea lo mejor que podamos dar. Es ahí donde debemos esforzarnos, no tanto en el dar, sino en dar lo mejor. Siempre estar ocupados en proyectar aquello más grande que podamos ofrecer a los demás. No solamente darlo, sino buscar dar lo mejor. Eso, pues yo creo que se logra, igual que todo en nuestra evolución, poco a poco. No se puede pedir que de un momento a otro podamos cambiar. Solamente aquellos que ya están en una condición de posibilidad de dar el salto cuántico de ser un ser humano común y corriente a ser un gran ser humano, pues entonces sí. Pero nadie estando estando en un nivel muy bajo pueda dar un salto hacia alturas muy elevadas, porque eso no es posible. Hay que prepararse. Se va paso a paso. La evolución no funciona a saltos, a brincos. Funciona paulatinamente, lentamente. Así es. Y digo lentamente para nuestro intelecto, para nuestra manera de percibir las cosas. Para quienes rigen a través de la ley de karma, pues es el tiempo exacto, es el tiempo justo. No hay ni más lento ni más aprisa. Se da todo en el momento que debe darse. Para eso sirven esas leyes eternas, esas leyes sagradas de la naturaleza. Para eso sirven precisamente. Bien. Recto pensamiento, es decir, pensar bien de los demás. Nosotros no somos jueces, no estamos capacitados para juzgar a nadie. Entonces, cuando nos llega la oportunidad de observar, que esto sucede todos los días, de observar las acciones de los demás, no estemos pensando por ellos, ni estemos calificándolos, porque perdemos energía, perdemos tiempo, y luego, como dice en el libro de Los pies del maestro, en la enseñanza, si estamos pensando en el mal que hay en esa persona, pero solamente en nuestra percepción, y realmente el mal nunca ha existido ahí, entonces lo que nosotros estamos haciendo, además de perder el tiempo y la energía propia, es también estar
instando, incitando, motivando a esa otra persona a que haga exactamente lo que nosotros pensamos de ella. Por ello, debemos tener cuidado en ese sentido de no pensar mal de los demás. Cada quien tiene derecho, así como nosotros, de hacer lo que desea hacer, sea correcto o incorrecto. No está en nuestra jurisdicción moral poder estar calificando a los demás. Ni siquiera los maestros de sabiduría hacen eso. Oye, y yo diría, todo mundo puede hacerlo, menos ellos, porque ellos ya saben que no hay que interferir en el karma de los demás. Esto es muy importante, saberlo o clarificarlo o recordarlo, desde luego, para que no caigamos en ese error. Así como nosotros tenemos derecho, repito, los demás también tienen derecho de comportarse como les parezca que está bien para el momento que está viviendo cada uno. Bien. Y luego, el punto número 8 de las reglas es recta concentración, es decir, un pensamiento centrado en un elevado propósito altruista. Eso es lo que debemos ocuparnos, nuestro pensamiento debemos ocuparlo precisamente en eso, en concentrar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos en propósitos altruistas. Estar siempre dispuestos a servir. No digo que estemos pensando, ideando, a ver, si se me presenta hoy la oportunidad de ayudar, voy a salir a la calle y a buscar oportunidades. No, eso se va dando de una manera natural. Solamente tenemos que estar atentos. Eso es todo. Hay que estar atentos. Y desde luego, con la disposición de ánimo de servir. Eso es lo fundamental. No tenemos que estar buscando las oportunidades. Eso es otra cosa. Quizás sea una forma de trabajo, pero las oportunidades se dan a cada paso en el diario vivir. Claro, dentro de eso podemos equivocarnos porque no somos perfectos. Que eso no nos desaliente, que eso no nos lleve a la ruta de decir no sirvo para nada o de poco sirvo o creo que me falta mucho por aprender. Es cierto, a todos nos hace falta aprender, pero sobre todo en la manera de servir, porque no podemos servir tampoco a tontas y a locas, ni a ciegas. Tenemos que saber realmente cómo ayudar, porque si no, en lugar de ayudar, podemos perjudicar. Entonces debemos tener cuidado también en este sentido de saber, como se dijo anteriormente, de ofrecer lo mejor de sí mismo, cada uno. Y para ello requerimos de que la atención muy despierta, de no distraernos en cosas que no valen la pena. Hay cosas que valen mucho la pena, como lo es precisamente este servicio. Por ello debemos tener esta recta concentración. Claro que decir recta concentración implica el más elevado aspecto de la concentración, pero lo que podamos hacer en función de nuestro desarrollo, pues hagámoslo de la mejor manera, de acuerdo a lo que hemos estado comentando. Ustedes pueden consultar en internet si tienen la posibilidad de estudiar. Hay hay varias explicaciones más amplias sobre el tema del octuple sendero del señor Buda. Y ahí pueden aprender, podemos, como yo también, desde luego, no me excluyo, me incluyo en ese aprendizaje. Entonces, esto es en lo que respecta a buscar la pureza en nosotros, esa pureza que nos corresponde
en todos los sentidos, en todas las esferas, tanto en la moral, emocional, en la física, en el pensamiento, en todo. Y eso nos va a dar oportunidad de acercarnos a conocer nuestro ser interno, nuestra propia divinidad. Eso es lo que nos va dando la oportunidad de ir conociendo a ese Dios que mora en nosotros, solamente a través de la pureza en estas esferas de la actividad humana, tanto en el pensamiento como en las emociones, en lo moral y en lo físico, desde luego. Bien, pasamos al punto número 4. Si tuvieran algún comentario que hacer en esta parte, pueden hacerlo para que no nos vayamos más allá. Recuerden que esta no es una conferencia, este es el estudio de un libro que forma parte de la sesión del estudio de la logia Blavatsky. Bien, no veo a alguien que quiera participar, entonces continuamos con el punto número 4. La mente ha de purificarse también cuando uno siente cólera o dice falsedades o sin necesidad descubre las faltas ajenas o dice y hace algo con propósito de lisonja o cuando alguien queda engañado por la insinceridad de palabra u obra. Esto es relativo a algo que ya comentamos en el octuple sendero, en los comentarios del octuple sendero. Bien, también podemos agregar que lo puro con lo impuro no pueden convivir. Por ello, la mente no puede permitir que los deseos impuros le dominen, porque si lo hace, no podrá expresar los atributos que le son propios, es decir, altruismo absoluto para fundirse con Buddhi, el alma espiritual, el cual nos permite percibir la unidad. Es cuando en todo momento ya cualquier verbo lo conjugamos en plural, en nosotros, es decir, nosotros. Es cuando se percibe la unidad, cuando ya no dice uno de esta parte, pues yo hago esto, yo hago aquello, sino estamos buscando convivir, compartir, hacer todos juntos este trabajo o estas acciones. Es importante que lo hagamos de esa manera, que vayamos desarraigando de nuestro vocabulario la palabra yo. Ese será un avance, aunque sigamos pensando en nuestra personalidad, en nuestra individualidad. De todas maneras, el desarraigar de nuestro vocabulario, el yo, ya nos da una pauta de avance en nuestro proceso de ascenso evolutivo. Quizá si solamente tuviera el propósito de eliminarlo del lenguaje por nada, pues no tendría sentido, pero en este caso tiene un sentido. Es decir, que vayamos despersonalizándonos, que vayamos dejando un poco el egotismo, que solamente pensemos en que yo soy el que hago, yo soy el que digo, yo soy el que participo, etcétera. Todo esto tiene que ver con la personalidad, que está deseosa de sobresalir, que está deseosa de estar en primer lugar. Entonces, para nosotros como estudiantes de teosofía, conviene que tomemos esto en cuenta, que si no podemos eliminar el yo de nuestro lenguaje, por lo menos hagamos en la práctica, realicemos acciones que no tengan que ver con el yo, sino con el nosotros, en búsqueda
de la identificación que debemos tener con la unidad, sentirnos parte de ese todo que es la humanidad o de ese todo que es la vida. ¿Eh? En el libro A los pies del maestro se dice, lo que otra persona haga, diga o crea es cosa que no te importa y debes aprender a dejarla completamente a su albedrío. Este tema creo que ya lo tocamos en el texto anterior y eso nos evita que estemos perdiendo energía y que estemos perdiendo el tiempo que podamos dedicar a criticar a los demás, pues mejor hay que emplearlo para cosas positivas, para cosas altruistas, acciones, aunque sea de pensamiento o emocional, que podemos regalar una sonrisa, un abrazo o decir unas palabras amables o de apoyo a alguien que lo necesite. Eso creo que será mejor que estar criticando. Porque en una plática que debe estar por ahí en los canales de YouTube de la sección mexicana, hablé acerca de los elementales. En una parte de la charla se habla de esto precisamente, de que cuando se critica a otros, una parte de los elementales que conforman el carácter de la persona criticada son atraídos hacia nosotros, hacia el que critica. ¿Por qué? Porque se identifica. Entonces, nosotros le estamos dando ese color, le estamos dando esa dirección a esos elementales y entonces los atraemos a nosotros. Entonces, el señor George, que es el autor de esos textos relativos a los elementales, dice que hacemos un favor, le hacemos un bien a la persona a la que criticamos a un costo muy elevado, porque entonces después nosotros cargamos con eso y vamos a ser susceptibles de críticas muy, muy graves, porque es parte del karma. Nosotros ya criticamos, pues ahora nos corresponde recibir eso que nosotros estuvimos haciendo para juzgar a otro. Bien. Los demás tienen pleno derecho a la libertad de pensamiento, de palabra y de acción, mientras no intervengan en asuntos de otro. Es lo mismo, es hablar sobre lo mismo y entonces ya tenemos que evitar estar criticando y hablando, estar ocupándonos de los demás. Ocupémonos de nuestros propios problemas, de nuestros propios asuntos, o sean problemas o asuntos de otra índole, como en el caso del altruismo, y ya ocupémonos de eso, empleemos nuestra energía para eso, no para estar viendo qué hace el otro, porque nos olvidamos de nosotros y nosotros estamos cometiendo el grave error de no darnos cuenta de que nosotros estamos peor que aquel al que estamos criticando. Bien. El maestro enseña que ninguna importancia tiene para el hombre lo que provenga del exterior, tristezas, dificultades, enfermedades, pérdidas. Todas estas cosas han de ser consideradas por él como nada y no permitirá que perturben la calma de su mente. Entonces, nuevamente, aboquémonos, dediquémonos a nuestro desarrollo, pero a través del servicio a los demás, no ensimismándonos y decir, bien, como en una plática de teosofía dijeron que hay que dejar a los otros en paz, ahora me concentro en mí mismo y entonces se cae en otro error, en el egotismo. Ahora yo soy yo y yo soy yo y yo soy yo. Nos olvidamos de lo demás. No, debemos ocuparnos de nuestros propios asuntos, resolverlos y el tiempo y la energía que tengamos disponible para los demás, debemos hacerlo con gusto, porque también la forma de dar
implica responsabilidad. Ya hemos hablado acerca del tiempo, de la oportunidad y la adecuada forma de entregarnos a los demás. Es decir, tiene que darse la dádiva, sea de cualquier tipo, afectiva, mental o física, debe darse a tiempo, a la persona indicada y de la manera apropiada. Estas 3 características debe reunir nuestra dádiva, nuestro servicio altruista a los demás. Entonces, debemos purificar también nuestras emociones para que podamos servir de la mejor manera. Esto es lo que recomienda este punto número 4. La mente ha de purificarse también cuando uno siente cólera. Es decir, ya no debemos ocuparnos de asuntos que nos provocan, que nos producen cólera o desasosiego, preocupación, porque de esa manera no podemos ser útiles, ni para nosotros, ni para los demás. En lo que se refiere a nosotros, pues nosotros nos boicoteamos. Hay un auto boicot ahí y que debemos evitarlo a toda costa. Entonces, igualmente, no debemos hacer expresiones lisonjeras para quedar bien con los demás, tampoco. Nuestro servicio debe ser sincero, no falso, porque podemos hacer sentir bien a otra persona a cambio de saciar nuestro apetito egoísta de ver que el otro realmente está beneficiándose, pero que es obra mía, que por mí se siente bien ahora. Entonces, debemos evitar eso también, sobre todo. Es decir, despersonalizarnos y despersonalizar la acción que estamos realizando. Si nuestro propósito es ayudar, hay que ayudar simplemente y eso es todo. Bien. ¿Algún comentario aquí en el punto número 4? Bien, continuamos al punto número 5. Enrique, yo quería comentar algo. Ah, sí. Que para lograr purificar nuestra conducta, nuestros pensamientos, acciones y en sí nuestra conducta debe ser regida y guiada por la conciencia superior, por la sabiduría y la compasión. Así logramos expandirnos y al final lograr lo que queremos todos, que es ser mejores humanos. Que purificando eso nuestro corazón, pues vamos a tener mejores actitudes y virtudes. Y nos vamos a acercar más a eso que realmente somos. Gracias. Claro. Sí. Gracias, Caro. Bien, Abrazo. Elsa. Adelante, Elsa. Hola, buenas noches. A ver, está muy interesante. Voy llevando las enseñanzas y busco el bien de los demás sin lograr un beneficio propio, ¿no? Que una amiga tenga más ventas o al que logre algo. Pero ahorita estoy viviendo una experiencia muy particular donde me están postulando a un nuevo puesto y tengo competidores. Y de repente no puedo evitar sentir el quiero ganarle y yo soy mejor. Me capto pensando los pensamientos, ¿no? O sea, me doy cuenta de mis pensamientos y sé que no es lo correcto, pero no puedo evitarlo. O sea, ¿cómo afronto esta situación? Es una situación muy particular. Bien. La señora Blavatsky dice que la justicia empieza por uno mismo. Uno debe ser justo con uno mismo, en el bien y en el mal. Si estoy obrando mal, debo reconocerlo y proponerme a corregir. Y si estoy haciendo bien, si estoy bien, entonces ese bien debo compartirlo con los demás, pero reconocer que tengo virtudes y que tengo defectos para ser justo. Bien, entonces, si tú te has preparado
o si a ti te consideran para poder ocupar un cargo de mayor responsabilidad que el que actualmente tienes, es porque lo mereces. Entonces tú debes ofrecer lo mejor de ti sin hacer trampa, sin boicotear a los demás. Simplemente dar lo mejor de ti y eso es todo. Claro que pues hay, se entra en el carrusel, en la rueda esta de las competiciones, ¿no? Y de las competencias. Cada quien tiene sus propias competencias, sus propias habilidades. Entonces, basado en las propias competencias, pues es como se debe actuar, creo yo. Yo así lo haría, ¿verdad? Sin necesidad de ponerle el pie a nadie para que se caiga o hacer alguna trampa. Simplemente mostrarme tal como soy y adelante. Eso es todo. Porque eso forma parte además de nuestro karma. Es la cosecha de nuestro karma y además estamos sembrando para el futuro. Bien, entonces hay que dejar que las cosas fluyan adecuadamente, solamente mostrando las capacidades, porque si me toman en cuenta es porque tengo algo valioso o algo que es importante para que se fijen en mí y pueda yo acceder a eso que me están proponiendo y por lo cual estoy participando. Entonces, con toda libertad, sin presiones de ninguna naturaleza, solamente hay que permitir que la energía fluya. Muchas gracias. De nada. María Eugenia. Hola, Maru. María Eugenia Gómez Zamora. Pasa mientras tanto a Rosy, Enrique, mientras María A Eugenia ver, se sí. escribe. Adelante, Rosy. Hola, gracias. Buenas noches. Pues bueno, respecto a lo que comenta, estoy totalmente de acuerdo. Yo le puedo decir aquí a nuestra hermana, la que comentó esto, que bueno, pues yo sé que todos sabemos que ella tiene grandes capacidades y definitivamente puede demostrarlas con sinceridad, con honestidad, y que pues si el universo, en el universo está, o sea, si está en ley divina de que ella tenga que ocupar ese puesto va a ser para ella, como dice el dicho, ¿no? Ni aunque te quites, ni aunque te pongas, cuando es algo para ti, es para ti. Y ella que confíe totalmente en su potencialidad, en su conocimiento, en su preparación, en su eficacia, en todos sus talentos para realizarlo. Pero también hay algo muy importante. Si ella de corazón desea el bien para los competidores con todo su corazón, bueno, pues eso es también un punto a favor. Obviamente no para que la divinidad la premie y que diga, ay, pues yo ya les decía a ellos también que les vaya bien, pero con eso Diosito me premia para que, no, pues ya sería egoísta, ¿no? O sea, de verdad, de corazón, totalmente incondicional, desearles lo mejor, porque tanto ellos también tienen derecho a esa oportunidad, pero si está en ley del universo que ella sea la que va a tomar este puesto, bueno, pues el universo se va a mover y será el momento de ella, ¿no? Pero ahora sí que todos tenemos un momento en nuestra vida y luego a veces a lo mejor nos exprimimos si no pasa esto, pero pues no debe de ser así, sino que darnos esa oportunidad de crecimiento. El hecho de competir no es ganar, sino el hecho de que siempre seas tú la persona con la mejor actitud, porque el universo siempre te va a ayudar en todo, siempre va a estar de tu lado. Si no es para ti eso, es de que hay algo mucho mejor. Entonces, lo importante es siempre tener la mejor actitud y como dice, ¿no? Bueno, pues yo quiero ganar, pero no, ganarte a ti misma, gánate a ti misma, deseale lo mejor a los demás y la divinidad te va a mover todo para que todo llegue a ti de la manera más perfecta. Eso es lo que yo le podría decir, pero que no haya egoísmo, que haya amor infinito de ella hacia todos y que sea totalmente incondicional. Eso yo creo que es una fuerza muy grande y ella siempre va a tener el universo a su favor. Gracias. Muchas gracias, Gracias, porque sí,
estaba yo un poco confundida cómo afrontar esto de manera interior. O sea, de manera exterior me preparo, me presento y demás, pero de manera interior sí tenía yo una confusión en cómo afrontar estas situaciones. Les agradezco infinito sus palabras. Muchas gracias. De nada. Maru, ¿estás por ahí, María Eugenia? Bien, pues creo que no. Entonces vamos a continuar. El punto número 5 dice, quienes deseen salvarse han de evitar la lujuria, la cólera y la codicia, obedecer fielmente las escrituras, estudiar la filosofía espiritual y perseverar en su realización práctica. Bien, desde luego que aquí está hablando totalmente del plano emocional, que está totalmente cargado de egoísmo. La lujuria, la cólera y la codicia son asuntos de la esfera de las emociones, de los deseos y sobre todo de los deseos terrenales, de la sensualidad sobre todo. Quiero sentir el placer a través de los sentidos, en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Quiero sentir esa tremenda corriente de lujuria que invade mi organismo, mis sentidos y todo eso, y es entonces es algo terrible que hay que controlar, ¿verdad? La cólera, pues también es otro de los aspectos que hay que corregir. A veces se siente uno ofendido por nada, porque uno malinterpreta las cosas y se siente uno que lo están ofendiendo y monta uno en cólera. O se pone uno muy impaciente por algo que habrá que esperar y que seguramente no tienen esa calma necesaria para poder afrontar cualquier situación de una manera apacible, de una manera tranquila. Entonces, debemos evitar montar en cólera. Aquí sí que aplica aquello de antes de hacer lo que tus emociones están ordenando, pues cuenta del 1 al 10 y si es necesario del 1 al 100 antes de hablar o de hacer cualquier acto que después, del cual después podemos arrepentirnos. Entonces hay que tener paciencia para no montar en cólera. Hay que siempre pensar en la alegría, hay que mirarnos al espejo todas las mañanas y a cada rato, cuando pasemos frente al espejo, sonreírnos y saludarnos y decir, hola, te veo muy bien, te veo alegre, contento, feliz. Y eso, de veras, eso ayuda, de verdad que ayuda. Sí, pero hay que tener esa disposición de ánimo siempre en lo positivo. No faltará, desde luego, porque no somos perfectos, que pues de pronto pues nos vamos a enojar, pero no llegar a ese nivel tan elevado de cólera, porque es a veces es necesario tener una válvula de escape, pero que sea un momento solamente y ya pasó y ya vuelvo a retomar la vida. Desde luego que no es una invitación a que de todas maneras tienen que enojarse. Si lo podemos evitar, pues vamos a evitar. Enrique, no te escuchamos. Enrique, no te escuchamos. Enrique, activa tu micrófono porque no te escuchamos. Ya, es que me salió el aviso de que tú me habías silenciado. Sí, fue por aquí. Sí, un error, Sí, error. sí, bien. Entonces, no sé en dónde me quedé.
A ver, regresamos al punto 5, Caro, por favor. No lo veo completo. ¿Lo bajas un poco? Ahí. Bien. Entonces, pues estábamos hablando acerca de que todo esto que debemos evitar está dentro de la esfera mental y de los deseos, perdón, de la esfera emocional, y que debemos evitar a toda costa caer en la lujuria, en la cólera y la codicia. Iba yo a hablar acerca de la codicia, desde luego, aunque no utiliza el término, Mabel Collins en Luz en el Sendero, pero dice que ambiciona, ¿sí? Hay que ambicionar, pero no ser el ambicioso vulgar, el ambicioso que quiere a toda costa lograr objetivos personales para sí mismo. Hay que ser ambicioso, aquí en este caso hay que ser codicioso, pero de los bienes espirituales, hay que codiciarlos esos, es decir, hay que pedirlos, hay que luchar por ellos. Y no hay que, desde luego, la codicia es aquello que queremos solo para nosotros y que no queremos compartirlo. Entonces, hay que buscar tener obtener esos bienes y compartirlos para no ser codiciosos, sino que hay que compartirlos. Todos los bienes que tengamos, lo que podamos, tanto desde el punto de vista espiritual o moral, ético o emocional o material, lo que podamos compartir debemos hacerlo con gusto, sabiendo que si estamos ayudando a los demás es porque es nuestro deseo, no porque deseemos una recompensa, sino porque realmente queremos ayudar, porque las fibras de nuestro corazón se movieron en el sentido del altruismo, de considerar que aquellos que necesitan algo, y si se los puedo dar, pues se los daré con mucho gusto, sin esperar nada a cambio. Simplemente servir, servicio mismo. Es una manifestación del amor hacia los demás. Entonces, esto debemos tomarlo importantemente como algo valioso para el bien, para el desarrollo de la humanidad, no de nosotros, sino de la humanidad. Bien. Luego dice, obedecer fielmente las escrituras. Es decir, hoy en la reflexión que publiqué hoy habla acerca de que los maestros no dan órdenes, solamente dan sugerencias. También las escrituras están llenas de sugerencias, son invitaciones que se nos hacen para que nosotros podamos hacer aquello que se está indicando, no como una orden, sino como una sugerencia, sino como algo que podemos hacer y que desde luego podemos hacerlo y debemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, para ello, como lo estamos haciendo, es necesario estudiar la filosofía espiritual y perseverar en su realización práctica. Esto es lo más importante. Una vez que ya tengamos el conocimiento, ahora pongámoslo en práctica. Eso es lo que hace del conocimiento la sabiduría. Se transforma en sabiduría. Cuando el conocimiento elevado lo llevamos a la práctica, entonces se convierte en sabiduría. Realmente estaremos practicando sabiduría divina. Realmente estaremos siendo teósofos de verdad. Estaremos poniendo en práctica la teosofía, la sabiduría divina. Dar a los demás y particularmente a los más necesitados, a los más débiles, a aquellos que son digamos, un cúmulo de no encuentro el término, de limitaciones que tengan en su personalidad y que por ello continuamente cometan errores. Entonces, no debemos, digamos, condenar a través de
un juzgamiento inapropiado de nuestra parte, egoísta, o falto de piedad, falto de amor. Entonces, a todos aquellos que cometen errores, si no podemos intervenir, que en ningún caso, desde luego, debemos hacerlo, si no está dentro de nuestra competencia, dentro de nuestro ámbito, como es el ámbito de los hijos o de algún familiar cercano al que podamos nosotros quizá hacerle alguna observación solamente respecto de su actitud. Si no fuera el caso, pues entonces solamente enviar pensamientos de amor para que ese ser humano, ese hermano, pueda cambiar sus actitudes, para que mejore, para que se desarrolle mejor. Eso es poner en práctica estos estudios que estamos llevando a cabo. Claro que no es sencillo, porque tenemos muchos problemas en nuestro carácter, todos. No hay uno que sea perfecto. Entonces, nuestro trabajo es estar atentos y tratar de no caer en esto que se nos está indicando aquí en este estudio, ¿verdad? Cada quien, de acuerdo a sus propias capacidades, puede intentar hacer algo por mejorar, por ser alguien mejor de la actual circunstancia en la que se encuentre cada uno. Pero es a través de la realización práctica, poner en práctica ese conocimiento para convertirlo, repito, en sabiduría. Una tarea nada sencilla, pero que es oportuno que vayamos iniciando toda vez de que ya vamos teniendo este conocimiento, y que si no vemos el resultado hoy por hoy, el día de mañana será algo que nos va a ser útil. Muy bien, Rosy, gracias. Rosy A ti, Enrique, es precisamente de lo que acabas de hablar, de ese amor incondicional. Algunos ya conocen este video. Y bueno, pues es en base a las supremas enseñanzas del señor Buda, totalmente extraordinarias, porque en este video ofrecemos, no pedimos, sino ofrecemos, y sabemos que muchas veces hasta un pensamiento puede salvar vidas. Un pensamiento de amor, de mandarles a aquellos, sobre todo a los más vulnerables, a los que sufren. Bueno, pues es un acto que nosotros es como deberes, debe de ser, y no andar en la calle ahí baboseando de que pues ya me habló la Virgen, ¿no? Sino que si está en nuestras manos prestar ayuda, aunque sea con un pensamiento, hacer algo, pues no quedarnos parados, ¿no? Hace poco vi una película que me conmocionó mucho en Netflix, que se llama Código Fraterno, extraordinaria, de un hombre israelí, cómo va a ayudar a miles de africanos que eran judíos para sacarlos del país porque lo estaban matando horrible. Pero salva una cantidad de hombres impresionante. De verdad me conmovió que puso su vida en peligro para que muchas vidas pudieran pues llegar a Israel. Fue algo extraordinario, pero lo que más me impresionó es de que al último de la película ponen un mensaje que dice así: si ves que tu hermano está sufriendo o tu hermana está sufriendo, no puedes quedarte quieto. Debes de apoyarlo y ayúdalo con todo tu corazón. No, con eso, bueno, terminé yo a moco tendido, dije, qué tremendo, ¿no? Y a veces vamos en la calle y vemos a alguien tirado, digo, a lo mejor no podemos hacer mucho, pero sí sacar el celular, marcar un 911, pedir ayuda si no tienes el celular, llegar a tu casa, marcarlo, o mínimo mandar un pensamiento fuerte para que se muevan fuerzas y llegue la ayuda, ¿no? Pero no ser que no seamos tan zombies, ¿no? Con todos los demás, ser un poquito más fraternos, más altruistas, ¿no? Hacer lo que esté en nuestras manos, pero no podemos dejarlos solos, darle un pensamiento amoroso. Inclusive mi madre me decía, si ves que alguien está vendiendo algún producto y no llevas dinero y lo ves muy necesitado, bueno, pues visualiza lo que llega a su casa a lo mejor sin su producto, pero con mucho dinerito para su familia, ¿no? Dale algo, no lo dejes. Deja siempre un pensamiento amoroso, deja alguna fuerza para que todo se mueva y para que todos sean más felices, ¿no? Créeme que, bueno, pues son lecciones que te da la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues les comparto este video con mucho amor y la verdad sí nos va a sacudir muchísimo, es muy hermoso.
Y bueno, pues muchas gracias, Enrique, por lo que mencionas. Definitivamente somos muy egoístas, una humanidad eminentemente egoístas, y tenemos que poner nuestro granito de arena, aunque sea pequeño, pero tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Rosy. Bien, respecto de este texto, en el libro A los pies del maestro, dice: el ocultismo no admite componendas entre lo bueno y lo malo. A toda costa deberás hacer aquello que sea correcto y abstenerte de lo indebido, sin reparar en lo que diga o piense el ignorante. Estudia profundamente las leyes ocultas de la naturaleza y cuando las hayas conocido, adapta tu vida a ellas, empleando siempre la razón y el sentido común. Claro que para poder desarrollar el sentido común, pues es necesario ir aclarando los pensamientos y tener, pues digamos, una experiencia de vida, ya sea de otras vidas o de esta. A través de la observación podemos ir viendo lo que sí tiene sentido para el bien y lo que no. A veces, aún conociendo lo que es bueno y lo que es malo, no tenemos la fortaleza interna todavía, la voluntad flaquea y seguimos cometiendo errores. Pero pues eso nos va a llevar a un aprendizaje a través de ¿qué? Del sufrimiento. Pero pues será necesario. Finalmente, la primera noble verdad pues habla de que todo es sufrimiento. Entonces, pues no vamos a sustraernos del sufrimiento de un momento a otro. Es necesario trabajar mucho y no es algo sencillo, pero está demostrado que otros lo han logrado. Han logrado la emancipación, la liberación de las cosas de la materia, el egoísmo, la vanidad, el orgullo, de todos esos asuntos que nos traen pues en muy mala condición, de acuerdo a lo que podemos observar hoy en día como humanidad en general. Bien, hasta aquí dejamos el estudio, hasta el punto número 5. La próxima sesión hablaremos a partir del punto número 6 de el capítulo 4, que es el que estamos estudiando actualmente del libro del ocultismo. Bien, entonces, si tienen algún comentario que agregar respecto de esto que hemos hablado, con mucho gusto los atendemos, los escuchamos. Mi hermano Henry. José. Sí. Yo les envío saludos. Mi hermano Hola, Henry. Cornelio, bienvenido. Hola Enrique, ¿cómo estás? Les envío un saludo fraterno y un abrazote a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. José Cleofas. Quería comentar algo. Sí, mi hermano. Nomás para comentar sobre dos palabras que se manejó ahí, lo que tú nos acabas de manejar. Sí. Sobre que a veces somos engañados, pero a veces podríamos engañarnos nosotros mismos, porque podríamos pensar que con solo enlazarnos contigo en Zoom, con estas bellas enseñanzas, ya nos sintamos ya grandes teósofos, ¿verdad? Podríamos estar en eso, ¿verdad? No, pues yo con que vea a mi hermano Henry ya soy teósofo ya, con todos los conocimientos. Está en uno mismo, ¿verdad? Y también la perseverancia porque pues el mundo que estamos viviendo ahorita de muchos cambios, la tecnología también nos atrapa y a veces no nos damos tiempo, ¿verdad? De buscar más, de investigar más de lo que tenemos
de conocimiento sobre estos grandes temas. Nada más, mi hermano, mis hermanos, gracias. Muchas gracias, José. Es importante lo que dice José, como lo expresa, precisamente porque pues a todos nos hace falta un recordatorio acerca de lo que somos, de lo que estamos haciendo y de la circunstancia en la que nos encontramos, y que podemos mejorar todavía mucho de lo que tenemos como condición actualmente de vida. Entonces, pues muchas gracias, José, por recordarnos que estamos expuestos a todo lo que concierne a la acción es decir, de nuestras acciones en la vida cotidiana. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, creo que ya no. Bien, entonces pasaremos al estudio de la clave de la teosofía. Si podemos leer el anterior para que entremos en contexto, Caro, por favor. Este es el anterior, Enrique, que habíamos quedado aquí en esta pregunta. Entonces aquí está comenzando como este capítulo, lo abstracto y lo concreto en la relación de la sociedad teosófica muy bien. Con la teosofía. Si puedes leerlo, por favor. ¿Sí? ¿Puedes leerlo, por favor? Ah, claro, claro, con mucho gusto. Ya va, déjame que voy a apagar. Listo. Lo abstracto y lo concreto. Pregunta. Os ruego aclaréis algo más esa diferencia. Ya va, dame un segundo, Enrique, que hay un micrófono abierto. Déjame cerrarlo. Sí. Dame un minutito. Pero entonces fue lo que me pasó. Estaba cerrando un micrófono y sin querer cerré el tuyo. Listo. Listo. Pregunta. Listo, creo que sí, ¿no? Sí. Pregunta. Os ruego aclaréis algo más de esa diferencia. Respuesta. Es la sociedad una gran corporación de hombres y mujeres, compuesta de los más heterogéneos elementos. La teosofía, en su significación abstracta, es la sabiduría divina o la síntesis de la ciencia y sabiduría que sostiene el universo. La homogeneidad del eterno bien, y en su sentido concreto, solo es la suma total del mismo, concedida al hombre por la naturaleza en esta tierra. Algunos miembros se esfuerzan sinceramente en vivir de verdad la teosofía, objetivándola, por decirlo así, mientras que otros desean solamente saber, sin practicar. Y los hay también que han entrado en la sociedad únicamente por curiosidad o por un interés pasajero, o quizá porque alguno de sus amigos formaba parte de ella. ¿Cómo puede juzgarse, por tanto, el sistema con el criterio de los que quieren ostentar el nombre del mismo, sin derecho alguno? ¿Hemos de juzgar a la poesía únicamente por los que pretenden ser poetas y solo hieren nuestros oídos? Solo en sus objetos y motivos abstractos puede considerarse a la sociedad como representación exterior de la teosofía. Jamás podrá pretender ser un vehículo concreto, mientras todas las debilidades e imperfecciones humanas se encuentren en ella. De otro modo, la sociedad no haría más que repetir el gran error y los sacrilegios de las llamadas iglesias de Cristo. Si se nos permite una comparación oriental, diremos que la teosofía es el océano infinito de la verdad universal, del amor y sabiduría que se refleja en la tierra, mientras que la sociedad teosófica es tan solo una burbuja visible de ese reflejo. La teosofía es la divina naturaleza, visible e invisible, y la sociedad que lleva su nombre, la humana naturaleza, esforzándose en elevarse hasta la primera. La teosofía, en fin, es el sol fijo y eterno, y su sociedad, el cometa que trata de entrar en órbita para convertirse en planeta.
girando eternamente bajo la atracción del sol de verdad. Fue formada para ayudar a demostrar a los hombres que existe una cosa llamada teosofía, dándoles medios de alcanzarla, elevándose hacia ella por el estudio y la asimilación de sus eternas verdades. Continúo. Bien. No, ese es el texto que vamos a analizar hoy. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ese. Sí. Bien. Ese. ¿Me lo muestras completo, por favor? ¿Quieres que lo ponga más chiquito o así y lo voy rodando? Pues sí, un poco más chico. Así lo ves completo. ¿Ahí? Ahí sí. Ya lo perdí. A ver. Lo que pasa es que tengo arriba. Bájalo un poco más, por favor. Ahí. Perfecto. Bien, es un texto muy largo. Creo que está claro. Es la descripción de lo que es la sociedad teosófica y los hombres y mujeres que la integran como miembros o como simpatizantes, y luego la significación que tiene la teosofía, en fin. Pero bueno, haré algunos comentarios agregados al texto, ¿no? Dice, es la sociedad una gran corporación de hombres y mujeres compuesta de los más heterogéneos elementos. Es decir, cada uno de los miembros o de los estudiantes de teosofía que pertenecemos a la sociedad teosófica tiene su propia manera de pensar, de ver las cosas y demás, porque hemos sido educados en diferentes partes del mundo. No es lo mismo un estudiante de teosofía o un miembro de la sociedad teosófica de la India que uno de Inglaterra o que un mexicano o argentino, etcétera. Somos diferentes, nuestras idiosincrasias son diferentes y percibimos de alguna manera las cosas de acuerdo a lo que hemos vivido en el lugar donde nacimos. Pero más allá de eso, de lo cultural, también en el desarrollo individual de cada uno existe también esa diferencia de percibir las cosas. Sin embargo, como la teosofía es una misma materia de estudio, digamos, y quien la estudia, quien está interesado en su estudio, tiene ya esa atracción por ese tipo de conocimientos, entonces ahí es donde confluye esa energía, donde confluye precisamente esa intención de mejorar de cada uno de los seres humanos, ¿sí? Y aunque aquí dice que es, y desde luego que dice que es una gran corporación, ¿sí? Actualmente podremos, desde un punto de vista materialista, podemos decir, una gran corporación es Microsoft, es Tesla, es YouTube, es todas estas, y ahora el propio Zoom, ¿no? Que ha tenido tanto éxito, ¿sí? Son grandes corporaciones en el sentido material, tecnológicamente hablando, desde luego, pero esa tecnología, ese tipo de corporaciones está sirviendo a esta otra gran corporación que es la Sociedad Teosófica, que está queriendo ser, su propósito es diferenciarse de las otras corporaciones, es decir, ser una corporación de corte espiritual. Esa es la pretensión, ¿verdad? Porque la teosofía es inherente totalmente al desarrollo espiritual. Entonces, la sociedad teosófica, dice la señora Blavatsky, es el instrumento imperfecto de la teosofía. Y es imperfecto porque está integrado por seres imperfectos, ¿verdad? Entonces, en la medida que vayamos mejorando nuestra condición, iremos haciendo también de la sociedad teosófica un organismo, un órgano, una corporación más elevada, que se acerque más al ideal elevado que es la teosofía. Bien.
Luego dice, la teosofía en su significación abstracta es la sabiduría divina o la síntesis de la ciencia y sabiduría que sostienen el universo, la homogeneidad del eterno bien. Bien, a través de las enseñanzas de la teosofía, de respetar, de conocer y luego respetar las leyes eternas que fueron implantadas desde el principio de los tiempos, desde cuando se dio la manifestación de la gran diferenciación entre la materia y el espíritu, entre la unidad y la diversidad. A partir de ese momento, nuestro trabajo es buscar la concreción del respeto a esas leyes y que esas leyes podamos utilizarlas para el bien de los demás, para el bien de la humanidad, que será también para el bien del planeta y del propio sistema solar al que pertenecemos. Entonces, esto tiene un gran alcance. Lo que el hombre haga en la Tierra tiene repercusiones a nivel cósmico, con C, no, y quizá más allá, yo me circunscribo nada más al pequeño cosmos de nuestro sistema solar, porque es lo que nos compete, lo que nos ocupa. Entonces, es en esos términos. Finalmente, como es el planeta donde tiene la humanidad con la forma que tiene actualmente, todo el sistema solar está atento a lo que ocurre con esta humanidad, con esta evolución, con esta cuarta ronda, fundamentalmente, porque en la cuarta ronda es el parteaguas de la evolución de esta humanidad, porque es aquí a partir de la cuarta ronda que iniciamos a transitar en el arco ascendente, espiritualmente hablando, en nuestra evolución. ¿Sí? Por eso, todas las fuerzas de la naturaleza cósmica están atentas a lo que está ocurriendo en este planeta, en este desarmonizado planeta, porque no es uno de los planetas sagrados, la Tierra, pues está luchando por llegar a ser un planeta sagrado. Y nosotros somos parte de ese trabajo que está haciendo nuestra madre Tierra, nuestro planeta. Bien. Y en ese contexto, algunos miembros se esfuerzan sinceramente en vivir de verdad la teosofía, objetivándola, es decir, haciendo la práctica, por decirlo así, mientras que otros desean solamente saber, sin practicar, y los hay también que han entrado en la sociedad únicamente por curiosidad o por un interés pasajero, o quizá porque alguno de sus amigos formaba parte de ella. Y en estos términos, pues, las circunstancias son diferentes para cada uno. Hay quienes entran y se comprometen en el estudio, hay quienes entran y pues solamente les gusta estar escuchando, los que como yo se atreven a compartir el conocimiento, a dar puntos de vista y que eso les llena, desde luego, y que es un paso importante porque se van imbuyendo, se van nutriendo de ese conocimiento, no desean ser partícipes de la difusión, simplemente participan, pero eso ayuda también, es uno más que se suma, como quiera que sea, al interés por estos estudios, y de esa manera seguramente habrá una mejoría individualmente, ¿sí? Y también aquellos que entran por curiosidad o por un interés pasajero, como quiera que sea, dice la señora Annie Besant, que quien escucha por primera vez o por única vez una plática de teosofía, ya queda anclado para una siguiente vida. Ya hay la atracción porque queda en el recuerdo. Recordemos que esos recuerdos que quedan en nuestra alma, en nuestra mente superior y que luego regresamos con ella, se le llama reminiscencia, no recuerdo de la memoria. La memoria del alma es una reminiscencia que se traslada a la vida material, a este plano, pero
como un recuerdo del alma, a la cual se le llama reminiscencia, según dicen los textos teosóficos. Entonces, todo esto es importante conocerlo, porque no servirá para esta vida únicamente, sino que estamos sembrando para el mañana, es decir, para las futuras encarnaciones, no solamente para esta vida, sino para las futuras encarnaciones en las que estaremos aquí nuevamente en este plano. Bien. ¿Cómo puede juzgarse, por lo tanto, el sistema con el criterio de los que quieren ostentar el nombre del mismo sin derecho alguno? ¿Hemos de juzgar a la poesía únicamente por los que pretenden ser poetas y solo hieren nuestros oídos? Bien, en este sentido, todos cabemos. Lo importante es que tengamos el interés y no podemos juzgar a nadie por el poco conocimiento o la poca participación o por el abuso en el uso de la palabra o de las participaciones o de querer siempre brillar por delante o por encima de todos. Lo importante es participar sin juzgar, permitir, desde luego, no sé si sea el término, o mejor dicho, no hacer caso de quien esté participando en cualquier condición. Lo importante es que participe. Eso es lo mejor. Eso es lo más valioso que debemos rescatar. La participación es importante porque estamos compartiendo. Cada cosa que compartimos tiene un destino. Una persona, un ser humano, un alma que está tratando de evolucionar. Eso es lo fundamental, que lo que compartimos lleva una dedicatoria y desde luego que encuentra receptores, encuentra destinatarios. Y unos lo toman a la ligera, otros más seriamente, otros más profundamente, y así habemos diferentes niveles de percepción de las cosas, pero no por ello debemos juzgar a los demás. Incluso, si hablamos de los poetas que se atreven a escribir y que son principiantes, pero que ya tienen esa intención en su ser de querer ser escritores o querer ser poetas, la señora Blavatsky les llama poetastros, o aquellos que se inician en la música y que están aprendiendo a tocar guitarra y que tratan de sacar un nuevo estilo. Todas esas intenciones, todos esos intentos, tanto de los poetastros como de los músicos incipientes, ayudan, fortalecen el espíritu de los grandes músicos y de los grandes poetas, de los grandes escritores, porque también es la energía de ellos la que nos atrae. Y entonces nosotros colaboramos con ellos acrecentando el panorama de sus ideas, como también ellos nos enriquecen. Igual que como dice el maestro, cuando un discípulo da un paso hacia nosotros, nosotros damos un paso igual para acercarnos a él, porque se entiende, se percibe esa intención de la cercanía, de querer estar unidos. Ese es el propósito de la teosofía, unirnos a todos en un mismo propósito, envolver a esa espiritualidad, envolver a ser conscientes de esa divinidad que está en nosotros. Eso es lo importante, lo valioso de este estudio y del poder practicar cada quien en su momento, a su nivel. No se puede exigir más de lo que pueda dar una persona, por eso no debemos entrometernos en cosas que no nos competen, que no nos corresponden. Cada quien está en lo suyo, en lo propio. Y entonces nosotros lo que debemos hacer es ocuparnos de nosotros y si se nos pide ayuda y estamos en condiciones de poder darla, pues otorgarla lo mejor que podamos. Desde luego no erigirnos como consejeros, porque eso no está bien, sino hacer solamente sugerencias, porque ya lo dije hace rato en la otra sección de la plática.
Aún los maestros no dan órdenes, no están queriendo que se cumpla lo que ellos dicen, sino que ellos solamente sugieren para qué, pues para que con sus propios medios, aquel que recibe una instrucción o una dirección, una sugerencia, pues pueda desarrollarla de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a sus capacidades. ¿Sí? Bien. Solo en sus objetos y motivos abstractos puede considerarse a la sociedad como representación exterior de la teosofía. Es decir, cuando nuestros propósitos, nuestros motivos son ya más elevados, solamente ahí se puede considerar a la sociedad teosófica como una representación exterior de la teosofía, porque de otra manera no puede haber esa ligazón, no puede haber esa cercanía, no puede haber esa unión entre la teosofía y la sociedad teosófica. Solamente a través del cumplimiento de los ideales teosóficos, es decir, de la teosofía, se puede tener ese contacto ya con la teosofía, es decir, empezar a ser un teósofo práctico, realmente. ¿Sí? Jamás podrá pretender ser su vehículo concreto, mientras todas las debilidades e imperfecciones humanas se encuentren en ella. Pues es de lo que yo estaba hablando justamente, ¿verdad? De otro modo, la sociedad no haría más que repetir el gran error y los sacrilegios de las llamadas iglesias de Cristo. Es decir, y no solamente se mencionan las de Cristo porque son las que más se evidencian en este sentido, ¿verdad? Sí. Los que se hacen llamar católicos, pues están en contra de los protestantes, de los adventistas, de los metodistas y de los mormones y todos. Cada quien tiene su verdad y la defienden a ultranza. ¿Sí? Entonces, nosotros como estudiantes de teosofía, como miembros de la sociedad teosófica, ya no debemos estar pensando en cuál religión es mejor o cuál es peor. Lo que importa es de que de cada una de las religiones, de acuerdo a sus enseñanzas, vayamos aprovechando ese conocimiento y lo pongamos en práctica. Porque todas las religiones hablan de lo mismo, del bien, de la elevación espiritual y demás. Entonces, a nosotros no nos corresponde juzgar si es de una religión o de otra. A nosotros lo que nos corresponde hacer es hacer nuestro propio trabajo, tratar de elevarnos para servir a los demás. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, si como ejemplo nosotros no podemos darnos amor, ¿cómo podemos darles amor a los demás? Si nosotros no podemos ser justos, no conocemos la justicia, cómo aplicarla con nosotros mismos, aceptando que tenemos errores, pero que también tenemos virtudes, entonces no podremos calificar ni hacer justicia para los otros. Igualmente, aquí, en este caso, mientras no se reconozca en las diferentes iglesias cristianas que todos forman, que tienen parte de la verdad y que forman parte de una misma enseñanza, entonces vamos a seguir en la confusión y perdidos. Ahí, cada quien tomando un camino que finalmente, después de comprender que es a través del amor y a través de la unidad que nos volveremos a encontrar en el mismo punto, como lo estamos haciendo aquí. Este es el camino que tenemos que encontrarnos aquí en la teosofía, en la sabiduría divina. No importa si creemos en algo, en alguien, o si no creemos en nadie, si no tenemos una fe que seguir por herencia familiar o porque lo decidimos personalmente, finalmente vamos a encontrarnos aquí, donde estamos, en donde se estudia teosofía. Aquí caben todos. Aquí cabemos los cristianos, los católicos cristianos, los masones, los budistas. Todo mundo cabe aquí. Porque nuestro primer objetivo es la búsqueda de la fraternidad universal, hacerla
práctica. Eso es lo valioso de esta enseñanza. Y a través del instrumento llamada Sociedad Teosófica, en la cual estamos hoy siendo partícipes de estos estudios, lo cual se agradece y, en mi caso, también lo valoro y lo pongo en la dimensión que creo yo que debe tener, porque es importante para nuestras vidas. El poco o mucho provecho que podamos obtener de estos estudios depende de cada uno de nosotros. Bien. Luego dice el texto, si se nos permite una comparación oriental, diremos que la teosofía es el océano infinito de la verdad universal, del amor y sabiduría que se refleja en la tierra, mientras que la sociedad teosófica es tan solo una burbuja visible en ese reflejo. Es decir, si comparamos, si hacemos la analogía entre la nube que derrama millones de gotas y que se forman pequeños arroyuelos y que esos arroyuelos se suman a la corriente de un río caudaloso y esa gota ya se transformó en un arroyuelo y después se transforma en un caudaloso río y finalmente desemboca y llega al océano y esa gota se convierte en el océano. También así nosotros, en este propósito, también somos esa pequeña chispa que se suma al fuego que produce la llama del logos planetario, no solo planetario, sino cósmico, que es el espíritu o digamos, la divinidad que no vemos, que solamente vemos a su representante físico, que es el sol, que brilla. Y que detrás de él está precisamente ese sol espiritual del cual formamos parte. Somos una chispa de esa llama bendita que es el logos espiritual, logos solar espiritual. Bien. La teosofía, en fin, es el sol fijo y eterno y su sociedad el cometa que trata de entrar en órbita para convertirse en planeta girando eternamente bajo la atracción del sol de verdad. Bien, creo que yo sin recordar que ya habíamos leído esta parte, pues lo expliqué de otra manera, pero pues yo creo que comparable esto del cometa con las chispas y demás. Entonces de eso se trata, de que tanto las chispas y los cometas algún día concretemos el ideal que tenemos, es decir, el ideal del ser humano es elevarse espiritualmente hasta alcanzar la divinidad, fundirse, mejor dicho, en la divinidad, en la conciencia divina, y por ende pasa a ser cada ser humano que llega a esa estatura espiritual, se convierte en un Dios. Y ese es el propósito de nuestro ser interno. La personalidad no lo sabe, pero el Dios interno sí lo sabe. Y por eso estamos aquí. El primer propósito del ego, del alma que reencarna, que es la mente superior, ¿sí?, es encontrarse con su yo supremo, que es el Atma, el séptimo principio, el más elevado, de acuerdo a la clasificación teosófica, ¿verdad? Esa es la divinidad, la chispa divina, que es el Atma individualizada en cada uno de nosotros, al cual la mente desea conocer, desea identificarse nuevamente con él, con ese espíritu supremo, que es la mónada espiritual, individual, que está en nosotros y que es la energía que nos ampara y que nos mueve en cada una de las células, de las partículas de vida que mora en nosotros. Ahí está presente esa energía. Y cuando la conozcamos de verdad, entonces nos transformaremos en servidores auténticos de la humanidad, en servidores de la teosofía, en servidores de todo el cosmos planetario.
es decir, de quien lo mueve, de quien emana toda esa energía, es decir, el logos solar espiritual. Bien. Fue formada en la sociedad teosófica para ayudar a demostrar a los hombres que existe una cosa llamada teosofía, dándoles medios de alcanzarla, elevándose hacia ella por el estudio y la asimilación de sus eternas verdades. Esa es la tarea en la que estamos hoy en día, reunidos aquí, porque tenemos ese interés de conocer más para poder identificarnos con ese propósito que tiene la sociedad teosófica para alcanzar esa sabiduría llamada teosofía, esa sabiduría divina que lejanamente alcanzamos a percibir con nuestra mente y con nuestro ser interior, porque tenemos amor. El amor nace de ese ser interno. Entonces tenemos amor por este conocimiento y con todas las imperfecciones que podamos tener y con todos los errores que podamos cometer, tenemos ese interés. Y una vez despertado ese interés, seguramente no habrá de crecer, sino de crecer, de incrementarse cada vez más y más. Y eso nos irá empoderando en el conocimiento y transformar ese conocimiento en la práctica en sabiduría. Ese es el propósito que tiene nuestra alma humana, que es la mente superior, es el alma humana y desea conocer a ese Dios en secreto que está amparándonos en nuestra vida. ¿Tienen algo que comentar hasta aquí? Bien, continuamos entonces. Ah, sí, Andrés, adelante. Sí, Enrique, buenas noches. Buenas noches. Mencionas que la sociedad habla de que repetir el gran error y los sacrilegios de las llamadas iglesias de Cristo. Pues todas las iglesias tienen el mismo Dios. Y todas predican lo bueno, lo malo, prometen el cielo, la gloria, el Devachan. ¿Cuál es aquí, Blavatsky, cuál es el error y los sacrilegios de la Iglesia de Cristo? Pues que el Señor Jesucristo dejó una enseñanza, aquella de amaos los unos a los otros, ¿verdad? Y hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Aunque en el púlpito se pida que eso precisamente, los feligreses hacemos lo contrario. Vamos a los templos a ver cómo va vestida la señora, a ver si va armonizado el calzado con el vestido, si la bolsa rima con el color de lo que lleva puesto y todo esto, ¿no? Entonces nos estamos ocupando, es precisamente de lo que hablábamos en lo del ocultismo. Precisamente, estamos más ocupados en el exterior que en el interior de nuestra personalidad. Estamos juzgando a los demás y no haciendo lo que nos corresponde a nosotros, que es estar, si vamos a un templo, hay que ir con esa devoción y solamente estar abocados a estar escuchando la palabra, el discurso, el sermón, como se le llame, de lo que el sacerdote está haciendo y tratar de extraer lo mejor de esa plática, de esa charla que está otorgando el sacerdote, no estar en otra cosa, ¿verdad? Y si alguien es invitado, pero no concuerda con esa idea, pues se pone a criticar duramente, ¿verdad? Está diciendo, no, pues en el otro lugar donde yo estoy, estas prácticas no se llevan a cabo.
Entonces a eso se refiere, que también aquí en la sociedad nos sucede, por supuesto. Y de eso hace mención la señora Annie Besant. Cuando hay, dice, cuando hay oradores que no tienen la habilidad que otros o los conocimientos que otros tienen, los miembros se ausentan o se retiran antes de que termine. Entonces somos Enrique, disculpa que apagando los otros micrófonos volví a apagar el tuyo y discúlpame. Así que vuelve a activarlo y discúlpame. No se oye. Ya te... Ya. Listo. Disculpa, Enrique. Estaba apagando a otro y... No, cuidado. Bien. Entonces, estábamos en esto, Andrés. Entonces, aquí nos sucede también, refería yo el asunto de la señora Annie Besant, que en ocasiones, y ustedes pueden notarlo, cuando se trata de un orador muy importante, muy calificado, tiene muchos oyentes, ahora que estamos en esta virtualidad tecnológica. Y cuando no lo conocen, los que participan regularmente, o no les gusta, simplemente se ausentan, no participan o no llegan, o a veces se van a la mitad porque les aburre. Entonces no tenemos esa consideración, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Pero lo que debemos valorar aquí es la intención y además el valor, porque se requiere valor también para pararse frente al público, para estar frente y responsabilizarse de expresar algo que sea de su propia creatividad o de su propia responsabilidad o de su expresar lo que desea expresar de la forma que desea expresarlo. Entonces, eso sucede en los templos católicos, cristianos, en los cristianos de cualquier tipo, y en todas partes ocurre eso, y también aquí en la sociedad teosófica nos ocurre eso. Hay que ser honestos en ese sentido, porque yo lo he visto en 40 años que tengo de pertenecer a la sociedad, pues he visto desfilar a muchas personas que incluso se comenta después, pues es que a mí no me gusta cómo lo expresa o cómo lo explica o cómo lo dice. Entonces yo fue la última vez que participé, ya no vuelvo a venir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces falta esa madurez. Porque nosotros los que participamos como oyentes debemos también colaborar con los demás haciendo preguntas o en su caso también corregir. Algún día, por ejemplo, de las primeras sesiones, cuando yo dije, en lugar de decir luz en el sendero, creo que dije la voz del silencio, y el hermano Cornelio me corrigió. Bueno, pues bienvenida a la corrección, no hay problema, porque no soy perfecto y me equivoqué, me quedé con la mente clavada, anclada en lo de a los pies del maestro y debí decir luz en el sendero, sin embargo. Entonces, para eso nos sirve todo esto. Entonces, espero que haya quedado aclarado el punto a lo que se refiere precisamente esta expresión de la señora Blavatsky. Andrés. Sí, Enrique, pero el mensaje de todos los templos son buenos. Ahí, como tú dices, ya interviene el libre albedrío de los asistentes. Igual que aquí, igual que en todas partes. Una Sí. conferencia sobre tecnologías, una conferencia sobre mercadotecnia y todo esto, pues hay quienes tienen mejores habilidades o más desarrolladas y entonces cuando se convoca, entonces dicen, a mí no me gusta.
sabe mucho, pero no me gusta cómo lo transmite. Eso ocurre, la humanidad somos así. Entonces, lo que debemos privilegiar y poner el acento es precisamente en lo valioso de lo que se nos va a proporcionar, y corresponde a cada quien darle el valor. El valor está en la palabra, el valor está en el conocimiento, y a nosotros nos corresponde hacerlo válido, ¿sí? Sea Sí. quien sea. ¿Ok? O sea, que no tienen la culpa las iglesias de Cristo. No, los practicantes. O sea, la enseñanza ahí está. La enseñanza ahí está. Somos nosotros los seres humanos. Ayer, platicando con un señor acerca de la justicia, me decía, pero los que imparten la justicia, bueno, la justicia es un valor. Ahí está. Y depende de su aplicación, depende de cada uno de nosotros. Igualmente aquí también, los valores que se imparten en las iglesias o en la sociedad teosófica o en la masonería o en el gnosticismo son los mismos valores, tienen un valor intrínseco, pero nos corresponde a los humanos hacerlo válido. Ese es el punto. Gracias, Andrés. Sí, gracias, Enrique. Saludos. Bien. Carlos, adelante. Gracias, buenas noches. Saludos. Gusto siempre en escuchar tu plática. Yo creo que ya lo dijiste todo, muy bien explicado y bastante amplio. Sin embargo, me gustaría hacer una acotación ahí, pequeñita. Espero que no se me corte el internet porque ya sabes que tengo un poema. Dice que lo malo sería que la sociedad teosófica se volviera el vehículo concreto de la teosofía. Y ese es el sacrilegio de las iglesias de Cristo, que ellas se creen el vehículo concreto de Cristo. O sea, todas llevan a Cristo. ¿Pero qué Cristo? O sea, cada quien lleva a un Cristo en especial, pero si es evangélico, es un Cristo que se pelea con el Cristo católico o con el sabático, o para un ejemplo menor, las guerras púnicas, y espero no meterme a camisa de 11 varas, las guerras santas. O sea, todo eso ha sido por los sacrilegios de los que dirigen la iglesia. Si la sociedad teosófica se volviera un vehículo de la teosofía, estaríamos cometiendo la misma, me incluyo ahí, yo muy campante, cometiendo los sacrilegios de la iglesia, porque estaríamos cometiendo sus mismos errores, diciendo que llevamos y las de los demás no son correctas. Y eso es el error de las iglesias, creer que cada quien lleva su pedacito, su verdad, y los demás no están en la razón y por ende no comulgan con la verdad. Sin embargo, la teosofía es la verdad simplemente, y el resto es solo nosotros intentando estudiar y tratar de escudriñar qué es la verdad. Nada más, ese era mi aporte, Enrique. Gracias por la oportunidad. Muy valioso tu punto de vista. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Katy, por favor. Hola, buenas noches. Yo sí consideraría también el contexto histórico del documento, en cuanto estamos hablando que realmente las iglesias de Cristo hasta, pues yo creo que principios de este siglo, dejaron de literalmente asesinar a quienes no compartían su doctrina. Tenemos el tema de la Santa Inquisición, tenemos el tema específicamente de las guerras santas, cruzadas y demás. Ese es uno de los sacrilegios también en donde habría que revisar el contexto histórico, en donde muchas iglesias no solamente tomaron la atribución de juzgar, que creo que me encanta esta parte del documento, diga, usted está en su crecimiento personal, no tiene por qué juzgar el crecimiento de los demás, cosa que por derecha sí manejan las iglesias que son monoteístas, y es, yo como soy cristiana, es un ejemplo, no soy pecadora, por tal motivo comienzo a juzgar a los demás como pecadores. En el momento en que creo que yo soy la persona que hace el bien y puedo distinguir entre el bien y el mal, comienzo a juzgar quienes hacen el bien y quienes hacen el mal.
Eso, por un lado, referente al tema de a lo que se le llama los sacrilegios o lo que tiene que ver con las iglesias que dicen representar a Cristo. También, ¿por qué razón? Porque ya tenemos figuras en donde yo soy el representante de Dios en la tierra, de un nivel directamente político en diferentes religiones. Entonces, sí se presentan ese tipo de temas. Sí creo que es un documento que hay que basarse también en el tema del momento histórico en el que fue escrito, en donde realmente si hablamos de temas tan críticos como guerras, que en estos momentos se presentan no solamente en el tema de Cristo, sino son tan actuales como temas acerca de ISIS, guerras santas, temas como lo que decíamos, Santa Inquisición y demás, de los cuales, por ejemplo, en América fuimos completamente víctimas. Entonces, sí creo que el documento se refiere a ese tema. Y también me parece esa parte referente al tema teosófico, en donde existe una verdad, sí, pero nosotros, o bueno, digamos que no se puede caer en el error en el yo soy el representante de la verdad, yo soy el emisario de Dios en la tierra, yo soy entendiendo que si hay muchos maestros y demás, ese tema de juzgar en el yo estoy en el bien, los demás están equivocados por el hecho de que yo tengo la verdad completa, y si yo tengo la verdad, la única verdad, quiere decir que el prójimo está equivocado si no está de acuerdo conmigo. Creo que a eso se refiere. Eso era como lo que quería comentar. Gracias, Cata. José. Sí, Enrique. Bueno, disculpa que ya se vea desconectado la computadora. Sí, ya más o menos con la participación de mis hermanos que me han antecedido, ¿verdad? Han expuesto, ¿verdad?, las ideas que más o menos. Yo creo que esta gran heroína, ¿verdad?, que formó este movimiento de la verdad, la Blavatsky, ¿verdad?, que ya hace más de 100 años y que sigue como tan fresco como si fuera hoy o ayer, ¿verdad? En la época en que se hicieron estos preceptos fue una época muy difícil, cuando todavía no estaba el mundo aculturado como ahora. Y sí es cierto que menciona, ¿verdad?, algunos movimientos religiosos de la época que van a ser sus más acérrimos enemigos, porque son los que, pues, va a desmantelar con la verdad ciertas acciones que no están acordes con lo que se está promoviendo. Nada más, queridos hermanos. Muy acertado tu comentario. Muchas gracias, José. Bien, parece que ya no hay alguien más. Entonces, todavía tenemos oportunidad de pasar a la siguiente pregunta. Bájala un poco más, Caro, por favor, porque no puedo. Ahí. Gracias. Pregunta. ¿No dijisteis que no teníais principios o doctrinas especiales? Respuesta. Y no los tenemos. La sociedad no posee una sabiduría propia que defender o enseñar. Es simplemente el receptáculo de todas las verdades emitidas por los grandes videntes, iniciados y profetas de las edades históricas y hasta prehistóricas, al menos de tantos como puede reconocer. Es, por consiguiente, tan solo el órgano por el cual los fragmentos de la verdad que se encuentran en las acumuladas enseñanzas de los grandes maestros del mundo son recogidos y expuestos a los hombres. Efectivamente, la sociedad teosófica, según lo que podemos percibir de los escritos de la señora Blavatsky desde su fundación, no pretende poseer la verdad, sino que forma parte de esas organizaciones, llámense iglesias o llámense sociedades, organizaciones, que pretenden también manifestar la verdad, cada quien a su manera, desde luego, pero el propósito de la sociedad teosófica, por eso, es el elemento fundamental que tiene, es la libertad de pensamiento.
Entonces se respeta el libre pensamiento de los demás, siempre y cuando se tenga consideración, no se falte al respeto a los demás, a las creencias de los demás. Entonces, como ya se ha comentado, que esta sabiduría no es propia de la sociedad teosófica. Precisamente, en el comentario que hizo José, y basándome en él precisamente, es que el conocimiento que dejó la señora Blavatsky, pues es solamente reciclar o volver a poner de manifiesta las enseñanzas de milenios o sí, de muchos miles. En este caso, si lo entendemos desde que la humanidad es como lo es ahora a partir de la segunda parte a partir de la tercera subraza, de la tercera raza raíz, entonces estaremos hablando de millones de años, ¿verdad? Que ya se manifiesta esta sabiduría, no solamente de miles de años. Los grandes sabios de la humanidad, desde la tercera raza, la cuarta raza y ahora en la quinta raza, han venido sosteniendo el mismo conocimiento, las mismas enseñanzas, en su momento, en su tiempo, en su era, en su época. Cada uno de los representantes de la sabiduría divina ha venido a manifestarla a su modo, acoplándola, desde luego, a las circunstancias de la humanidad de que se trate, a quien se le está entregando ese conocimiento, esa enseñanza, y así vamos de raza en raza, de subraza en subraza, y de cultura en cultura. Es la misma enseñanza, solamente que se enseña de diferente manera, y esto obedece a que precisamente aquellos que están afiliados o que son prosélitos, son seguidores de una iglesia o de una organización determinada, es porque su nivel evolutivo corresponde justamente ahí, sin calificar si esta iglesia es mejor y esta es peor. Si la teosofía es decir, la sociedad teosófica es una mejor organización que otras, no. Simplemente cada quien está dentro de la sociedad teosófica, dentro de las iglesias, de las corrientes cristianas o mahometanas o budistas o hinduistas, del tipo que sea. Cada quien está ubicado donde le corresponde porque lo elige, porque vibra ahí. Eso es en lo que cree. Y cuando llegamos aquí a la sociedad teosófica y encontramos que aquí habemos budistas, habemos cristianos, habemos de otras diversas corrientes de creencias o de fees, entonces entendemos que aquí hay lugar para todos, como ya dije hace un momento, ¿verdad? Y que corresponde finalmente a cada uno de nosotros aplicar este conocimiento de la manera en que uno la perciba o lo perciba, en este caso. Entonces, podemos nosotros percibir que la sociedad es un lugar donde podemos concluir todos con nuestras creencias. Si después de estudiar esto, yo me sigo yendo al templo que yo he ido por tradición, por costumbre, o porque me gusta ir, entonces ahora yo creo que voy a tener una visión diferente cuando yo me presente en el templo y escuche yo la palabra del sacerdote o del pastor o del guía espiritual correspondiente. Entonces ya lo vemos con otros ojos, ya lo vemos desde otro punto de vista. Ya se amplió nuestro panorama en el sentido del conocimiento y su aplicación. Esto es lo valioso de la teosofía, que abre puertas, que abre senderos que en otras corrientes es difícil, porque solamente se circunscriben a lo que enseñan y no hay otra palabra, no hay otra manera de
de poder interpretar más que lo que dice aquí, sea letra muerta o letra viva, pero se hace como se dice aquí. De lo contrario, entonces, eso es lo importante que tiene la sociedad teosófica, que trata de proyectar esa sabiduría que no es propia, que es de todos y de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las culturas y que han sido expuestas por sabios de muy diversas culturas, ¿sí? Desde la antigüedad hasta la modernidad, los líderes espirituales aparecen en diferentes lugares del planeta. No pertenecen esos líderes de la humanidad en un solo punto. Pueden aparecer ahora aquí o pueden aparecer mañana en otro punto del planeta. Pero la enseñanza sigue siendo la misma. Es la enseñanza del amor. Eso es lo que prevalece. Bien. Y entonces, aquí en la Sociedad Teosófica, finalmente, pues tratamos de exponer esas ideas o esos ideales de los grandes seres y que por lo cual estamos aquí. Bien, adelante. Yo creo que hasta aquí terminamos. Por hoy, si tienen algún comentario, bienvenido para finalizar. Más claro que el agua, Enrique, definitivamente. Tienes el don de explicarlo con manzanitas y palitos y hasta los más chiquitos lo entendemos. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Rosy. Espero que no sea un abuso de mi parte. Pero para nada, no sabes, nos dejas así con la quijada. Se nos cae la quijada, la verdad me encanta estarte escuchando y pues, ¿qué te puedo decir, no? Queda tan claro que pues es una reflexión tremenda para llevarnos. Muchas gracias. Gracias. Sin embargo, he de invitarles a que después de escuchar al de la voz, también hagan su propio análisis, como seguramente lo hacen. Y eso es lo valioso. Cada quien puede formarse su propio criterio, a pesar de que tú dices que explico mucho y que todo queda muy claro. Cada quien está en libertad de poder hacer su propia interpretación. Eso es lo que nos da la oportunidad de crecimiento por nuestros propios medios también. No es la última palabra, mi explicación. Está seguramente en algún momento cometo errores y bueno, pero no se queden con ese error. Si hay algo que mejorar, hay que mejorarlo también. Pues entonces parece que ya no hay nada más. Dar las gracias por la exposición y a todos los que han participado también con sus preguntas, porque siempre de alguna manera sirven como ayuda a los demás. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, María. Un abrazo fraterno. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Connie.